Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo como invitado a un militar, abogado, magíster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho Constitucional Internacional. Es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, constituyente por el Estado del Tamacuro y actualmente es presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Pedro Carreno en Desenlaces. Bienvenido. Hola, estamos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre una situación que usted ha planteado recientemente, que es la llamada guerra multiforme en contra de Venezuela. Explíquenos un poco de qué se trata ese término, guerra multiforme. La derecha internacional, entendiendo la riqueza que tiene el territorio venezolano y la situación energética que se ha generado en el mundo, para que tengan una idea clara, una noche de consumo de energía en Nueva York equivale a un año en 3 países de Centroamérica. Por lo tanto, el 85% de los países consumen menos del 14% de la energía y un 15% de los países consumen el 86% de la energía del planeta. Estos 14% de países están los que se autodenominan de manera peyorativa del primer mundo, los que tienen derecho a vivir en dignidad, a satisfacer sus necesidades, pero además con un modelo y un esquema de vida con la intención de agotar la riqueza del planeta. Ya se consumieron su energía y entonces van por los países del mundo que tienen el petróleo. Mientras no se consiga una alternativa energética viable al petróleo, los países petroleros viviremos el viacrucis que diseñó en su libro El método del golpe suave y las 5 fases cómo materializar ese golpe, Guinchard. Por lo tanto, los países petroleros, Libia, Irak, Siria, Irán, Venezuela, tenemos 6 características: terrorismo, violadores de derechos humanos, conculcadores de la libertad de expresión, narcoestados, la trampa de la democracia, que la voy a desarrollar más adelante. No son gobiernos democráticos y se requiere entonces, como son dictaduras, darle golpes de Estado y estados forajidos. En ese orden se suscribe el recetario para nuestros pueblos. Libia, todos somos testigos de excepción, Libia e Irak, la suerte que corrieron esos pueblos, empezaron a satanizarlos, a estigmatizarlos, a criminalizar a sus gobiernos, le inocularon combatientes para generar desestabilizaciones internas. Lo hemos vivido en Venezuela, esos horrores lo hemos visto en nuestro país, conocido como las guarimbas, el terrorismo, la quema de seres humanos vivos para inocular el odio, de manera tal, todo esto forma parte de un esquema, hermanos venezolanos, de manera tal de que cuando se materialice el éxito de esta operación, entonces los venezolanos en esa guerra fratricida, en esa guerra civil inoculada, se sigan matando mientras se roban la riqueza nacional. Empieza primero desde el punto de vista comunicacional, los grandes medios hegemónicos globalizados a posicionar matrices de opinión. Nadie escuchó referirse a nuestro amado comandante Chávez como el presidente Chávez, sino como el dictador. Lo mismo pasa con nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, o referirse al gobierno revolucionario de Venezuela como el gobierno de Venezuela, sino como la dictadura, para ir posicionando en el imaginario colectivo la idea de que evidentemente estamos en presencia de un atroz gobierno dictatorial, y entonces los santos, castos, puros e impolutos gobiernos del mundo que luchan por la paz, por la vida digna de los ciudadanos y que están muy angustiados por lo que están pasando los venezolanos, cualquier método es necesario, pasando por el magnicidio, por un golpe de Estado, por una invasión, por un bombardeo militar
o por la generación de una guerra civil. Ven las atrocidades, la historia de la humanidad está llena de todo ello, y Venezuela no ha escapado por haber cometido el único delito, dos delitos. El único, no querer malvender o regalar nuestro petróleo, y el segundo, que nuestro amado comandante Chávez construyó con el socialismo bolivariano del siglo XXI una alternativa viable al capitalismo neoliberal depredador. Por lo tanto, la máxima que le aplican a Venezuela se la esbozó en el año 1973 Henry Kissinger, cuando le dijo al presidente Nixon en un consejo, le dijo: si quieres controlar pueblo, controla los alimentos. Si quieres controlar naciones, controla el petróleo. Y si quieres controlar el planeta, controla la economía y la finanza. A nosotros nos tienen una guerra económica, una guerra petrolera, los precios del petróleo, y aquí hago un paréntesis para decirle al pueblo venezolano: si los Estados Unidos, para incrementar su producción en 10 millones, aplican el fracking, que destruye la corteza terrestre, que destruye la biodiversidad, que destruye las reservas de agua dulce, es decir, el futuro del territorio donde viven, ¿qué no hacen en esta parte del mundo que no es su territorio? Y la tercera, la guerra financiera, ataque a la moneda, el bloqueo en el sistema financiero internacional, un hecho comunicacional público y notorio. Primero, los anuncios de los Estados Unidos. Nosotros observamos, Rodolfo y hermanos venezolanos, la Venezuela de esta hora en perspectiva a la Cuba del 96 y 97 en su periodo especial, cuando pensaron que después del desmembramiento de la Unión Soviética se habían generado las condiciones subjetivas para derrocar al gigante Fidel Castro, y empezaron con los mismos procedimientos. Es decir, que lo que le aplican a Venezuela, el decreto de Obama, se asemeja a la ley Torricelli o a la ley Hale-Burton. Mecanismo de desestabilización para generar contradicciones internas, para generar sublevaciones. Y como en Venezuela no lo han logrado, ¿por qué no lo han logrado? Bueno, porque el activo político que nos dejó como herencia histórica nuestro amado comandante Chávez, más importante, además del despertar de la conciencia del pueblo venezolano, fue la elevación de esos niveles de conciencia. Y como no han podido por la conciencia, ahora se meten por el estómago, creyendo que le van a quebrar la voluntad del pueblo. Bueno, en respuesta a ello, ahí observamos que él no se llama canciller, porque tú sabes que los gringos son superiores a todos, es el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se viene una gira por América Latina, específicamente Bogotá, Lima, Brasil y Argentina. Ese sí es el verdadero eje del mal, pero además un eje del mal de la indignidad, de la tradición de lucha, la tradición libertaria, la tradición antiimperialista, anticolonialista y de emancipación que vieron nuestros pueblos. Estos gobiernos genuflexos, arrastrados a los Estados Unidos, le tienden alfombras de plata para que le creen bases militares, para generar condiciones subjetivas de una guerra en nuestro territorio. En esa visita tenía como espíritu, propósito y razón generar un coro de voces en contra del gobierno de Venezuela y también preparar acciones militares. Desde el punto de vista de la operación militar, que lo vamos a esbozar también más adelante, creo que no tendría sentido por la capacidad de respuesta que tiene Venezuela. Pero además de ello, desde el punto de vista de la guerra psicológica, se asemeja a lo que vivió Nicaragua en las elecciones con Violeta Chamorro, cuando le volaron aquel famoso Black Hawk sobre las calles de Managua para generar pánico, claro. No había que votar, o las elecciones del 71 con Allende, entonces prefiguraban tanques rusos avanzando por las avenidas de Santiago, llegó el comunismo, el fantasma, ¿no? Ante esa coyuntura, para generar crispación, desasosiego en el pueblo venezolano, ¿qué lograron? Vayan a ver este sábado y este domingo 17 y 18, la decepción, la desmoralización de la derecha reaccionaria internacional, porque el pueblo venezolano acudió de manera estoica, de manera militante, con mucha conciencia, con mucho compromiso y con mucha dignidad
a expedir el carné del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por lo tanto, nosotros en este momento, la aplicación de esta guerra multiforme contra nuestro país, que la quieren exponenciar, potenciar exponencialmente en los grandes medios globalizados para hacer ver una crisis, primero que es inducida, y segundo, que el pueblo venezolano está preparado para resistir. Estamos en una fase, al hacer similitud con Cuba, el periodo especial también fue de resistencia, aquí es de resistencia, y vencer y salir airoso para demostrar que nosotros tenemos una verdadera revolución. El guerrillero heroico Ernesto Che Guevara lo dijo: una revolución para que sea verdadera debe triunfar. Por esta revolución, la bolivariana, la de Chávez, la del pueblo venezolano, la del siglo XXI, es una revolución verdadera y nosotros venceremos. Así es. Debo hacer una pausa y al regreso quiero que sigamos tocando el tema internacional. Han sido muchas las declaraciones que se han dado con respecto a la próxima visita del presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Yo quisiera que uniéramos eso con la visita de Tillerson a este lado del hemisferio, a ver si hay relación entre la visita del presidente, la negativa del gobierno peruano a permitir que el presidente llegue a Lima, y ver si Tillerson ejerció algún tipo de presión allí. Yo quisiera que al regreso del corte tocáramos ese tema. Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Pedro Carreño. Habíamos dejado el tema internacional en el aire, concatenándolo un poco con lo que usted había mencionado sobre la visita de Tillerson a algunos países de Sudamérica. Yo quisiera que viéramos si eso de alguna manera incidió en el retiro de la invitación que le había hecho el gobierno peruano al presidente Nicolás Maduro para la Cumbre de las Américas. Sí, lo primero que hay que establecer es que está en ciernes en los Estados Unidos un juicio en un tribunal sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Yo te diría, Rodolfo, y al pueblo venezolano, qué inmoralidad tan grande, ¿no? Si hay algún gobierno que se inmiscuye en los asuntos internos de los pueblos, que su política es injerencista y lo hacen de manera abierta, es el de los Estados Unidos, un agente jubilado de la CIA, en su informe dice que él participó en elecciones de más de 80 países y desestabilización de gobiernos. Ahora abrir una investigación porque supuestamente hubo una injerencia rusa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Primero, allí subyace una gran inmoralidad, y segundo, la apertura en sí misma de la investigación deja ver entonces lo frágil que es ese sistema. Nosotros podemos establecer como premisa que la visita de Rex Tillerson al hemisferio tiene como espíritu, propósito, o tuvo como espíritu, propósito y razón, dar lineamientos, dar órdenes. Órdenes en todos los sentidos. Cuando se concluyó el documento de la mesa de diálogo en República Dominicana, estaba convocado para las 7 de la noche la firma del documento. No apareció a las 7 ninguno, a las 8 ninguno, a las 9 aparecieron para decir que no lo iban a firmar. ¿Por qué esperaron desde las 7 hasta las 9? La reunión de Santos con Tillerson en Bogotá, y de allí que le emitieran el lineamiento. Ahora, una derecha venezolana que es antipatria, que es antinacionalista, que juega a los intereses de potencias extranjeras, contrario a los intereses supremos
y sacrosantos de la patria y de nuestro pueblo, una derecha que va por el mundo a pedir bloqueo y la resulta y materialización de ese bloqueo es que le impidan a Venezuela adquirir alimentos, medicamentos, bienes y servicios útiles y hábiles para que nuestro pueblo satisfaga sus necesidades humanas materiales y con ello querer o pretender sacar provecho político, nos da entonces la medida del por qué ellos no sacan votos en las elecciones. La presencia de Tillerson entonces lo que busca es, ante la ausencia de una oposición que le sirva para algo, ya demostraron que son unos buenos para nada, primero unos títeres, unos monigotes, terminaron siendo unas rocolas. Yo repito lo de la rocola. La rocola suena la música que quiere escuchar el que le meta la plata. Estaban esperando que el que le metía la plata, que es los Estados Unidos, le dijera qué música iban a sonar. Por lo tanto, en este momento le dice que no hagan las elecciones o no firmen el acuerdo después de haberse consensuado la propuesta, de haberse admitido algunos aspectos que ellos hicieron punto de honor que se incluyera allí, y como no le resultó para nada a la derecha a los planes de desestabilización del imperio, los Estados Unidos, que siempre se maneja de manera soterrada, que siempre le gusta pegar por banda y en buen criollo matar con cuchillo prestado, ahora resulta entonces que tiene que dar la cara y Rex Tillerson venirse a Brasil, al Perú, a Argentina y a Colombia a darle lineamiento. La resulta de Colombia, yo te voy a decir resultado de la visita de Rex Tillerson. Cuando se aprobaron las 7 bases militares en Colombia, la argumentación fue la lucha contra el narcotráfico. El fracaso de Rex Tillerson está aquí, en el informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico 2017, que salió este año, 2018. Aquí dice, en este informe, que en Colombia se incrementaron las hectáreas de siembra de coca. Entonces, ¿para qué están esas bases allí? Claro. Si la argumentación fue la lucha contra el narcotráfico, si el otro argumento era la paz en Colombia no hay paz, ¿de qué sirven las bases? Entendemos entonces nosotros por qué cuando se sometió a referéndum popular la paz en Colombia ganó el no. Correcto. Porque si ganaba el sí y existía la paz en Colombia, ¿a quién le iban a endilgar las 140.000 hectáreas de coca que tienen sembrada en Colombia si es un territorio en paz y que ellos para escurrir el bulto dicen que la tiene la guerrilla? Que sabemos que no es la guerrilla, que ahí lo que hay es un narcoestado. ¿A quién se le iban a endilgar? Si ganaba el sí y la paz en Colombia, ¿cómo justificaban los movimientos paramilitares en Colombia, criminales, asesinos? No tendría justificación porque habría paz. Si ganaba el sí, ¿cómo justificaban las 7 bases militares? Tenía que ganar el no para que siga la droga, claro, para que siga el paramilitarismo y para que sigan las bases militares. Con la presencia de Rex Tillerson en Colombia, se incrementaron en 2 bases militares más. Es decir, que ahora Colombia tiene 9 bases militares entregando su territorio. Y además de ello, entonces, una vez que el gobierno anfitrión de la Cumbre de las Américas, que de paso se ha dicho, el gobierno anfitrión no tiene dentro del EFERE sus atribuciones de la competencia para veto, simple y llanamente implementa las acciones en su condición de sede. Primero, extiende la cortesía de invitación a los dignitarios. Segundo, organiza la reunión. Y tercero, brinda en su carácter de calidad de anfitrión las facilidades logísticas de seguridad y resguardo. Y por último, garantiza las inmunidades y privilegios respectivos para conducir la cumbre. No tiene facultades. Enviaron así las cosas, el día 11 de noviembre, el presidente del país anfitrión, el perrito de la alfombra de los Estados Unidos, tranquilito, sumiso, genuflexo y entreguista, Pedro Pablo Kuczynski, le envió el 11 de noviembre una comunicación al presidente Nicolás Maduro informándole que
la séptima cumbre de las Américas se llevaría a cabo en Lima el día 13 y 14 de abril del 2018. Y le da la invitación. Además que Sierra dice, aprovecho la ocasión para expresarle la seguridad de mi más alta consideración y estima. Dirían en mi pueblo, carajo. ¿Qué consideración y estima con el pueblo venezolano tiene este señor que está articulando con el gobierno de los Estados Unidos invasiones y acciones bélicas o bloqueos financieros, económicos y de insumos y bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas de nuestro pueblo? Además, entonces, después de esto, envía la canciller, la señora Cayetana Aljovín, envía una carta a Jorge Arreaza y le dice, yo voy a leer la carta. Por encargo del señor presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski, me dirijo a usted a fin de comunicarle que conforme a lo establecido, oigan, en la declaración de Quebec, adoptada en la tercera cumbre de las Américas 2001, que la letra dice, oigan, cualquier alteración o ruptura constitucional del orden democrático de un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de cumbre de las Américas. El gobierno de la República del Perú ha decidido retirar la invitación al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Primero que no tiene facultad. Segundo, la alteración que establece la cumbre de Quebec es para proteger las democracias de los golpes de Estado. Es decir, si se monta un gobierno de facto en un país, en un presidente electo, democrática, constitucional, por libérrima, soberana y soberana decisión del pueblo a través del ejercicio del voto, fuera derrocado, ese gobierno no podía ir a la cumbre. Y entonces ellos deciden utilizar el argumento para proteger la democracia, para soslayar los más palmarios principios del derecho internacional en función de lo que es la democracia. Por lo tanto, yo con esto paso al tema de las trampas de la democracia. La democracia, para los países que se autodenominan del primer mundo, para el imperio, para el imperialismo, es una trampa. Nosotros observamos cómo en la operación de Irak y en la operación de Libia hablaban cuando despegaron los aviones para los bombardeos, que llegó el rescate de la democracia. Y ahí están las declaraciones de todos ellos, de Obama, de Bush, de todos ellos diciendo que ahora esos países iban a ser libres, si iban a tener progreso, si iban a tener prosperidad. ¿Sabe qué se parece las declaraciones de ellos cuando despegaban los aviones? A una infeliz, infame, aborrecible y deleznable declaración que dio María Violencia hablando del día después. Así mismo, esa es el mismo argumento cuando despegaron los aviones. Y cuando esos aviones volaban el espacio aéreo de Libia y de Irak y esas lucecitas caían, que eran bombas, ahí va la paz, ahí va la libertad, ahí va el progreso. No, esas bombas criminales estaban matando seres humanos y destruyendo todo. Tanto es así que en Irak, después de 13 años, expoliando el petróleo, porque alguien pudiera preguntar, ¿qué es lo que está pasando en Irak y en Libia? ¿Dónde está la, entre comillas, fuerza multinacional de paz? ¿Por qué se siguen matando? Porque la inoculación de la guerra civil y del odio entre hermanos es necesario para que mientras los connacionales se sigan matando, esas fuerzas multinacionales de paz sí están allí y se aprobó en el presupuesto del Senado, que aprobó el Senado norteamericano, el incremento de las tropas en Irak. ¿Para qué? Para cuidar los pozos petroleros, para cuidar los oleoductos, para cuidar los gasoductos, para cuidar las refinerías y para cuidar los puertos. Y mientras los connacionales se siguen matando, ellos se roban la riqueza. Y ahora, después de 13 años, se hizo en España una cumbre de países que van a luchar por la paz en Irak. 13 años. Destruido ese país, ahora el plan presentó Rex Tillerson, el plan de reconstrucción de Irak. 100.000 millones de dólares, además de que le robaron la reserva internacional depositada en la banca, además de que se robaron los lingotes de oro comunicacional público notorio, la foto de los soldados norteamericanos entrando al Banco Central de Irak y tomándose foto con los lingotes, todo eso lo robaron.
después que tienen 13 años expoliando su petróleo, ahora le van a pagar a las transnacionales y presenten entonces los proyectos para reconstruir lo que ellos destruyeron. Por eso ese cuentico de que en Venezuela estamos quebrados y aparecen malnacidos venezolanos, yo diría malparidos venezolanos, paridos en esta parte, pero mal paridos, a decir que se requieren 60.000 millones, 70.000 millones para la reconstrucción de Venezuela. Ya eso es la hipoteca, porque se requieren 70.000 millones de dólares y el país está quebrado. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuál es la garantía? La riqueza nacional, claro, nuestro recursos, petróleo, claro, nuestro oro, nuestro hierro, nuestro aluminio, nuestro acero, nuestro coltán, nuestro torio, toda la riqueza, nuestra agua dulce, sería empeñar el país. Lo mismo está pasando con Colombia en esta jugada de la ayuda humanitaria, la trampa de la ayuda humanitaria, entonces pidiendo 30.000 millones de dólares para proteger a los venezolanos víctimas de la dictadura de Maduro que están huyendo hacia allá. Esos 30.000 millones de dólares. La garantía es que una vez que derroquen al gobierno de Nicolás Maduro, ellos lo van a pagar. Yo no sé cómo carajo lo irán a pagar, pero aquí no van a entrar. Primero, que Tillerson perdió su tiempo. Ahora hablo desde el punto de vista militar. ¿Cuántas tropas pudiera meter Colombia para Venezuela en una operación militar? Aérea. ¿Cuántos aviones? ¿Qué avión que tiene la Fuerza Aérea Colombiana no es susceptible a ser derribado por los islas? Todo. Se los volaríamos todos. Tropas, 20.000 personas, 30.000 personas, combatientes. Bueno, no movemos ni el ejército. La red andina que está allá y la red centro-occidental los aplastarían. Entonces, o sea, ¿de qué está hablando Colombia? Lo que están es chorreados, porque ahora no saben cómo decirle que no a los Estados Unidos, tienen sus bases militares allí para desestabilizar a Venezuela y no van a poder con el pueblo venezolano, no van a poder. Y el miedo mayor de los Estados Unidos, que está buscando entonces conectaciones y acuerdos con Brasil, con Argentina y con Perú, es que ellos pongan los mercenarios, porque ellos saben que si entran en Venezuela serían aplastados también. Porque la guerra que nos enseñó nuestro amado comandante Chávez, el empleo operacional de nuestra Fuerza Armada, no es susceptible al combate, a la doctrina del combate aeroterrestre en los Estados Unidos. Ellos pudieran, con sus aviones tal vez, derribar algunas instalaciones. Nosotros también le vamos a derribar una gran cantidad de aviones. Pero y después cuando vengan a tierra, que es donde empezaría la guerra de nosotros, con ese millón de milicianos que tenemos. Y ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela sacando su carnet, nos vamos a incluir en los cuerpos de combatientes, donde cada uno va a tener su ILAP y va a tener su fusil Dragunov. El fusil Dragunov Vilcher es un fusil infalible. Cada proyectil es un enemigo muerto, porque es un fusil de francotirador. Tanto el IGLAX como el Dragunov lo opera una sola persona. Bueno, vengan. Yo le diría a los gringos, como les dijo el libertador Simón Bolívar a Mr. Irwin. Tú sabes, 2 goletas norteamericanas, año 1818, entraron por el Delta hacia el Orinoco a traer pertrechos a los españoles. El libertador las apresó y los Estados Unidos pidiéndole las goletas. No las entregó, mandaron a este señor Mr. Irving a hablar con el libertador no lo atendió y tuvo el tupé de amenazar al libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar le manda una carta y le dice: Mr. Irving, dígale a su gobierno que la mitad de los habitantes de esta tierra hemos muerto luchando por la independencia contra España. Y la otra mitad que estamos vivos, estamos resueltos a correr la misma suerte si nos tocara contra España, contra Estados Unidos, contra cualquiera será igual, siempre que luchemos por la independencia. No estamos resueltos a todo, estamos restiados, estamos rodilla en tierra. Tenemos que seguir el legado inmarcesible, primero de nuestro padre libertador Simón Bolívar, y segundo como hijo o hijos de Chávez, que se inmoló por los pobres, por los humildes, por la dignidad del pueblo venezolano. Estamos resueltos a correr la misma suerte. Ellos verán, pierden su tiempo con Venezuela, no van a poder, entiéndanse con el presidente Nicolás Maduro, eso sí, con respeto.
no como tratan a Kuczynski, no como tratan a Santos, no como tratan a Temer, no, así no, con respeto. Este es un país libre, un país soberano, un país independiente y no estamos dispuestos a regalar, ni a malvender, ni a entregar la riqueza nacional, porque esa le pertenece al pueblo venezolano, para seguir construyendo viviendas, para seguir apalancando los proyectos y planes de desarrollo nacional, la educación, la salud, el empleo, la vida digna de nuestro pueblo. En esta parte del planeta también vivimos seres humanos que tenemos derecho a vivir en dignidad. Así es. Yo voy a hacer una pausa. Y al regreso quiero que toquemos el tema de las reacciones de la derecha venezolana ante un llamado a elecciones presidenciales, ante estos sucesos que se han dado fuera de nuestra frontera, como el que hablábamos ahorita recientemente en la Cumbre de las Américas, el tema del diálogo. ¿Cuál ha sido realmente, a juicio de Pedro Carreño, cómo evaluar la actitud que ha asumido la derecha venezolana ante estos acontecimientos? Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de Desenlaces, acompañado de Pedro Carreño. ¿Cómo evalúa la actuación de la derecha venezolana frente a los acontecimientos de la Cumbre de las Américas, frente a los acontecimientos del diálogo y en la política interna venezolana? Sí, la oposición venezolana demostró primero que lo que venimos diciendo e iniciado por nuestro padre, guía, luz y timonel, nuestro amado comandante Chávez, de que eran unos apátridas, terminó siendo una realidad. Se cumplió la profecía de Chávez, es evidente a todas luces. Luego, otra profecía de Chávez, esta oposición antinacional no le sirve al país. Se requerirá entonces que de la ceniza de esta oposición resurge una oposición que esté en consonancia con los supremos fines de la República, con los intereses de nuestro pueblo, con nuestros más grandes anhelos de dignidad, de vivir en paz y de seguir construyendo nuestro propio proceso y que le haga una propuesta de modelo de país al pueblo venezolano. Y tercero, que con sus financistas se le cayeron las máscaras, ya se dieron cuenta que no sirven para sus fines, que son unos incapaces, fueron utilizados en distintos escenarios y no han dado resultado, y como no han dado resultado, es que tenemos voceros el año pasado al infame Almagro, este año a Santos, a Kuczynski, y ellos mandar entonces al comandante del Comando Sur, el almirante Kurtik, o mandar a su jefe del Departamento de Estado, Rex Tillerson, a América Latina, para ver qué logran con Venezuela. Pierden su tiempo, ellos y la oposición. Ya se dieron cuenta que este pueblo es un pueblo que está formado y que está preparado. Chávez nos preparó, Chávez nos formó, Chávez hizo de este país el aula abierta de clases más grande que haya existido en la historia de la humanidad. Y ese salón de clases se llamaba Aló Presidente. 4 empezó, horas, 5, 6, hasta 8, hasta 9 horas. Y el pueblo venezolano allí escuchando a Chávez. En esa visión premonitoria, esa visión profética, Chávez entendió que tenía que preparar al pueblo para que trascendiera a su vida misma. Ahí está la grandeza de Chávez. Y la revolución ha trascendido al plano material de Chávez, porque Chávez trascendió del plano material al plano espiritual. Se multiplicó, se hizo millones y ahora también se hizo inmortal, porque ¿cómo matan a alguien desde el punto de vista espiritual? Se hizo inmortal y está entre nosotros, él nos lo dijo. Chávez nos lo dijo cuando vislumbraba que él era vulnerable como ser humano en la inauguración en el 2011 de un gasoducto que iba desde el complejo criogénico de José hasta Cumaná. El CEP de ese presidente estaba lleno de niños. Y Casa Militar y la seguridad frenando los niños, y Chávez le pidió a todos los niños que los dejaran. Se sentó eso, se llenó de niños
y cuando empezó a hablar de los planes de desarrollo nacional, de la industrialización del país, de la importancia del desarrollo de la industria gasífera para el pueblo venezolano, se dio cuenta que estaba hablando del año 2025, 35, 45, y me imagino que por su mente le pasó la idea de que él no estaría allí. Y parafraseando a Andrés Eloy Blanco, dijo allí, mirando a los niños, la patria que estamos construyendo, no importan que estos ojos no la vean, se señaló sus ojos. Y señalándole los ojos a los niños, concluyó diciendo, siempre y cuando en los ojos que la vean palpite mi sangre. Ahí está Chávez, palpitando, vibrando en los ojos de los niños. Pero después, en la campaña electoral del 2012, aquejado por esa terrible enfermedad, se lo dijo no solo a los niños, al pueblo venezolano. Tú, mujer venezolana de Chávez, hombre, adulto, obrero, campesino, trabajador, ama de casa, los pobres, los humildes, estudiantes, joven, profesional, eres Chávez. Por lo tanto, el que quiera ver a Chávez, véale los rostros, los ojos al pueblo. De allí, los ojitos de Chávez siempre. Siempre los ojitos de Chávez. Estos son los ojos de Chávez, pero son los ojos del pueblo. Estos son los ojos de los niños, donde palpita la sangre de Hugo Chávez y es la patria que estamos construyendo. Por lo tanto, la derecha, que no entendió, y lo repite siempre el camarada Diosdado Cabello, no entendió a Chávez, perdió la oportunidad estelar de compartir políticamente con un hombre extraordinario como Hugo Chávez, porque se dedicaron fue a adversarlo, a satanizarlo, a estigmatizarlo, a criminalizarlo, lo mismo que están haciendo en este momento con nuestro hermano, el compañero presidente Nicolás Maduro, que salió bueno como digno hijo de Chávez, como un roble incólume. Así es. Allí demostrando la fortaleza de que está hecho, del barro que está hecho y lo formó Chávez. La derecha, que no ha entendido esto, ni entendió a Chávez, ni entiende a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, bueno, ha quedado como los elefantes, ya van caminando hacia su cementerio allá, a su cementerio. Por lo tanto, yo creo que la oposición venezolana no tiene ninguna opción y los planes de la derecha internacional no son democráticos, no son legales y no son constitucionales. Pasa por lo democrático, pasa por la legalidad y pasa por la constitucionalidad. El que crea lo contrario, vaya a ver dónde la oposición ha tenido gobernaciones o tiene gobernaciones o alcaldías o la Asamblea Nacional, no es para ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de los supremos intereses de la patria, sino para ponerlo al servicio de los más oscuros ruines y deleznables planes antipatria de conspiración contra el gobierno y contra la esperanza de este pueblo de vivir en dignidad. Así es. Debo hacer una última pausa y quisiera que al regreso del corte abordáramos el tema electoral, que sin duda alguna está en el tapete de la opinión pública. Ya tenemos fecha para las elecciones presidenciales. Quisiera que también analizáramos un poco la propuesta que ha hecho el compañero Diosdado Cabello de junto a esas elecciones presidenciales hacer las elecciones de la Asamblea Nacional. Quiero la opinión de Pedro Carreño al regreso. Interactúe con nosotros a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se parten, ya venimos en minutos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Pedro Carreño, nuestro invitado de hoy. Pareciera que la oposición no busca un escenario electoral. Pareciera que la incidencia de factores externos, la visita de Tillerson, las directrices que manda el imperio norteamericano a través de sus diferentes agentes, son las que de alguna manera mueven los hilos de la oposición en Venezuela. Yo quisiera que Pedro Carreño nos hiciera un abordaje del tema electoral en estos momentos. Lo que tú dices es cierto, pero hay otros aspectos que se hace necesario evaluar en su justa dimensión. Habría que preguntarse quién que tenga mayoría en el tejido social, en el pueblo, es decir, que tenga votos, no participa en procesos electorales. Esa es la primera pregunta que resulta de este análisis. Y con ese análisis pasamos al trabajo de la derecha internacional. ¿Cuánto le habrá costado
a la derecha internacional, y cuando me digo costado, de costo me refiero gasto, no hablo de inversión, gasto en dólares, a través de sus grandes medios hegemónicos globalizados, posicionar la matriz de opinión para avanzar a aguas abajo en un plan de conspiración y de subvertir el orden interno y la paz interior de la República, haciendo ver que el 85% del pueblo venezolano no quería a la revolución bolivariana, que el 90% no quería a Maduro y que el 95% no quería a la constituyente. Yo no sé cuánto, por poner un solo ejemplo, de todos los turistas y viajeros de la derecha reaccionaria, cuánto desembolsó la USAID, la NET, la Konrad Adenauer, el gobierno de España y la comunidad europea, por ejemplo, a Lilian Tintori, para que fuera por el mundo a criminalizar a la revolución bolivariana victimizando al asesino de su marido. Y resulta que cuando participa en el proceso electoral de las gobernaciones, la tarjeta de Voluntad Popular no sacó 600.000 votos. Pero además eso, no solo no sacó 600.000, no pudo legitimarse como organización con fines políticos porque no recogió la firma. Imaginémonos la gran decepción que deben sentir los estafados por esta cuatralba de malandros y delincuentes, que no son menos que ellos también. Por lo tanto, ante el desastre de las elecciones de gobernador, para tratar de mantener de que eran mayoría, empezó la criminalización al ente rector electoral y tomaron la infeliz decisión de que para las elecciones de alcalde del 10 de diciembre no expusieran las tarjetas, porque entonces se iban a caer las máscaras en cuántos votos tiene cada tarjeta. Participaron en las alcaldías, pero con otras tarjetas para no exponer las tarjetas. Y ahora entonces, después que pasan año 2016 y 2017, por el mundo entero pidiendo adelanto de elecciones, hasta el pobre Papa lo fueron a molestar para decir, señor, yo no sé qué trabajo tendrá, pero debe tener trabajo, ¿no? Para pedirle elecciones a la Comunidad Europea, a la OEA fueron. ¿Cuántas veces fueron a la OEA a pedir adelanto de elecciones? Bueno, el presidente Maduro acepta la decisión soberanísima de la Asamblea Nacional Constituyente. El CNE, que no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones facultades para evaluar la decisión, porque dice el artículo 349, dice: los poderes constituidos, el CNE es un poder constituido, no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el Poder Judicial, el Gobierno Nacional, Regional y Municipal, está subordinado al poder constituyente como máxima expresión de la soberanía popular, porque dice el artículo 5 de esta Constitución, y es una máxima de la democracia, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y la Asamblea Nacional es la máxima expresión de poder de un pueblo. Se convoca y ahora resulta que ellos dicen que no van a las elecciones. Y empiezan los argumentos a criminalizar al árbitro. Ahora la culpa es del árbitro. La culpa será del árbitro si ellos tuvieran votos. ¿Qué estuvieran diciendo? El compañero presidente Chávez fue a las elecciones del 98 en un voto que era manual. En un voto donde existía una máxima de la corrupción electoral, de la ignominia de estos gobiernos de derecha internacional, que se llamaba acta mata voto, es decir, que no era más importante, que era más importante que la expresión del pueblo lo que apareciera en el acta. Con eso fue el presidente Chávez a las elecciones y ganó. ¿Por qué ellos no van a las elecciones? Porque no tienen votos. Ello da fe, y es una confesión de parte de la fortaleza de la revolución bolivariana. Ahora, entendiendo que el Estado-Nación, está conformado por 5 poderes. Y la Constitución
establece que todos y cada uno de los poderes, en el artículo 136 y 137, establece que todos y cada uno de estos poderes tienen, con la materialización de sus competencias que le da esta Constitución y que desarrolla la ley orgánica del poder público, todo coadyuva al cumplimiento de los supremos fines de la República. ¿Qué está pasando en este momento? El Poder Ejecutivo trabajando, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. ¿Dónde está el Poder Legislativo? Tratando de trastocar el funcionamiento normal y armónico del Estado con la omisión, ¿se acuerdan de la omisión de la infame, infeliz, malandra, chori, delincuente de Luis Ortega? Bueno, eso mismo está haciendo el Poder Electoral. Con omisión, frenar el funcionamiento del Estado para tratar de venderle al mundo una tesis que no pudieron vender de conflicto de poder y terminaron desenmascarados, que aquí lo que existía era un poder en conflicto, el poder legislativo en conflicto con el ciudadano, con el electoral, con el judicial, con el ejecutivo, con las gobernaciones, con las alcaldías, con el pueblo, con todos los poderes en conflicto. Ante ello, el compañero Diosdado Cabello ha hecho la propuesta para darle funcionabilidad al Estado de que el 22 de diciembre, así como se va a elegir el presidente de la República, y además de que para que trabajen de manera compasada y armónica el periodo constitucional del presidente y de la Asamblea Nacional sea el mismo, se elija en el mismo momento, de manera tal de que cuando se instale la Asamblea Nacional, luego en la primera sesión sería la juramentación del presidente de la República, como se hace en el resto de países del mundo, para darle funcionabilidad operativa al Estado y no exista un desfase en una elección intermedia que trastoque entonces el funcionamiento del Estado porque pudiera cambiarse la correlación de fuerza o la forma y manejo y las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, y ahora entonces se ha hecho la propuesta. Vamos a ver qué va a ser la derecha reaccionaria, vamos a ver cuál va a ser la propuesta. Los revolucionarios, las revolucionarias, nos prepararemos una vez que el compañero Diosdado lleve la propuesta al Buró Político Nacional y sea elevada ante el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, se tomarán las acciones. Mientras tanto, la compañera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ha girado instrucciones a este servidor como presidente de la Comisión de Poder Público para que le demos funcionabilidad junto a la consultoría jurídica de la Asamblea Nacional Constituyente a la revisión de las leyes de los 5 poderes públicos, de manera tal de que dentro de esa competencia legislativa que tiene la Constituyente, que es extraordinaria porque las ordinarias las tiene el artículo 347 constitucional, nosotros revisemos las competencias de los órganos del poder público para darle viabilidad, funcionalidad y dinamizar el funcionamiento del Estado. Rápidamente, ¿qué vislumbra Pedro Carreño para el 22 de abril? Alegría, euforia, fiesta, participación masiva del pueblo venezolano ejerciendo su derecho al voto y del lado de la derecha internacional una arremetida producto de la reacción contra nuestro pueblo. Nuestro pueblo no lo va a frenar nada. Yo te lo dije, Rex Tillerson vino a generar un manto de caos, desasosiego, la prefiguración de que era el fin del mundo, de que era la invasión a Venezuela. Convocamos a los camaradas del PSUV a sacar el carnet y con lo que movió el PSUV, nada más el sábado 17 y domingo 18, implementando y estrenando la plataforma tecnológica, nosotros hubiésemos legitimado una gran cantidad de partidos de la derecha. Tanta fue y tan grande y multitudinaria la participación de nuestro pueblo, excedió a nuestras expectativas, que el plan de carnetización estaba previsto los fines de semana y el compañero Diosdado Cabello le ha anunciado al país que ahora va a empezar a partir de los jueves, porque la demanda es tal y nuestro pueblo está ansioso de tener su carnet de militancia del partido de Chávez, orgullosos militantes del PSUV, de la causa revolucionaria, del partido de Chávez y del pueblo venezolano. Así es. Muchísimas gracias. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de Pedro Carreño. Todos ustedes
Agradecido por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Yo quiero terminar este programa de una manera muy especial. El presidente Nicolás Maduro ha hecho innumerables llamados, cientos de llamados a la paz y al diálogo. Recientemente hizo un llamado de una manera muy original. Quiero despedir el programa con ese llamado a la paz que suscribimos desde la producción de Desenlace. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.